la clase de hoy. Bueno, recordando un poco, ¿cierto? Esta es la segunda clase. En la primera clase revisamos algunos conceptos básicos que necesitamos dominar para esta asignatura, los conceptos de masa, cierto, fuerza, tiempo y espacio. También revisamos algunos conceptos como el de partícula, el de cuerpo rígido. Y también revisamos los 7 principios fundamentales con los que vamos a trabajar y hacer aquí las deducciones matemáticas, eh, que son básicamente las 3 leyes de Newton, la ley de gravitación de Newton, el, el principio del paralelogramo y el principio de transmisibilidad. ¿Sí? Entonces, hoy día ya vamos a empezar la primera unidad propiamente tal de este curso, que es sistemas equivalentes de fuerza. ¿Ya? A grandes rasgos, un sistema equivalente es encontrar un sistema que, simplificado, seguramente ese es nuestro objetivo, simplificar un sistema de fuerzas. Nosotros podemos tener un sinfín de fuerzas actuando sobre un cuerpo, pero nosotros queremos ese sistema simplificarlo a un sistema que sea equivalente. ¿Qué quiere decir que sea equivalente? Que el sistema que encontremos va a producir el mismo efecto que el sistema original, pero va a ser más sencillo. Por ejemplo, si el sistema original eran 5 fuerzas, este puede ser solamente una, ¿ya? Esa es la idea, encontrar un sistema simplificado que genere el mismo efecto que el sistema original. Entonces, vamos a ir acotando nuestro estudio y a medida que pasen las clases vamos a ir estudiando casos más complejos. ¿Sí? Vamos a partir con el caso más fácil, que es partículas en el plano. ¿Sí? Luego veremos partículas en el espacio, luego cuerpos rígidos en el plano y finalmente cuerpos rígidos en el espacio. ¿Ya? Así que lo primero es eso. Vamos a estudiar sistemas que actúan sobre una partícula. ¿Ya? Eh, Recordemos, la clase pasada vimos que la definición de partícula se entiende como una cantidad de materia que está concentrada en un único punto en el espacio, ¿sí? Eh, Sin embargo, eso no significa que solamente estemos estudiando, por ejemplo, las fuerzas que actúan sobre un átomo o sobre una partícula pequeña, sino que estamos estudiando problemas que permiten hacer asumir, ¿cierto?, de que el cuerpo se comporta como una partícula, aunque quizás no lo sea. En general, esa suposición se puede hacer siempre y cuando el tamaño y la forma del cuerpo, bajo consideración, no afecten significativamente la solución a lo que nosotros queremos encontrar. ¿Ya? Entonces podemos hacer la suposición de que las fuerzas concurren en un mismo punto y ese punto modelarlo como una partícula. Muchos problemas en ingeniería cumplen ese carácter, ¿cierto? Por ejemplo, en la pantalla podemos ver un ejemplo que es el del camión, ¿cierto? Que tiene una grúa y en esa grúa, ¿cierto? Hay un punto en el cual convergen varios cables, ¿sí? Que es este punto que voy a marcar ahora, este punto de acá, ¿cierto? En ese punto convergen 4 cables, ¿cierto? O sea, 5 en realidad. Los 4 que están hacia abajo y quizá un cable pequeñito que va hacia arriba. Cada uno de esos cables transmite una tensión, ¿cierto? Que es una fuerza. Y, y bueno, a pesar de que ese punto de unión seguramente que no es una partícula que tiene masa y tiene cierta geometría, al ser las fuerzas más o menos concurrentes en relación al tamaño del camión y del resto del sistema, podemos modelar como que este puntito de acá es una partícula y que las fuerzas concurren en un mismo punto. Entonces, en eso consiste eh, modelar un problema como que sea una partícula. No necesariamente que sea una partícula en realidad, sino que la geometría de ese cuerpo permite que las fuerzas concurran en un mismo punto. Entonces, bueno, acá un poco de memoria de lo que dijo la clase pasada, simplemente que una fuerza, ¿cierto? No solamente se caracteriza por un número, sino que necesitamos especificar su punto de aplicación, su magnitud, su dirección y su sentido, ¿cierto? El punto de aplicación es el punto donde la fuerza está en contacto con el cuerpo. La magnitud, ¿cierto? Es el número de unidades que tiene esa fuerza. Describe la intensidad de esta. La dirección se caracteriza por medio de la línea
de la línea de acción, la cual a su vez se especifica mediante un ángulo respecto a un eje conocido, y el sentido, ¿cierto?, que es la flecha hacia qué lado de esta línea de acción la fuerza ejerce su efecto. Eso lo vimos en la clase pasada, así que también vimos la ley del paralelogramo, que es una ley que vamos a expandir un poco acá, en esta clase, ¿cierto? Básicamente la ley del paralelogramo lo que me permite sumar dos fuerzas, en realidad no solamente dos fuerzas, sino que dos vectores. La fuerza, como es un vector, funciona. Entonces, la ley del paralelogramo lo que me permite es encontrar una fuerza resultante que es equivalente. Este es el caso más sencillo de encontrar un sistema equivalente. Acá tenemos un sistema original que está formado por la fuerza P y la fuerza Q, y la ley del paralelogramo me permite encontrar una fuerza equivalente, que es esta fuerza resultante, que corresponde, ¿cierto?, a la diagonal del paralelogramo que forman estas dos fuerzas. Por eso, de ahí el nombre. Entonces, son sistemas equivalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza R, por sí sola, ejerce el mismo efecto sobre la partícula A que los que ejercen la fuerza P más la fuerza Q. Entonces, mantiene esa equivalencia, ¿ya? Yo los puedo reemplazar. Puedo operar con el sistema P y Q o con el sistema R, y cualquiera de los dos me va a ofrecer el mismo resultado. Es decir, si genera un movimiento en la partícula, ambos sistemas generan el mismo movimiento, en la misma dirección, con la misma aceleración, por ejemplo. Y si, por ejemplo, P y Q no son capaces de poner en movimiento la partícula A porque es muy pesada, entonces la fuerza R tampoco va a poder, porque son sistemas equivalentes, uno con otro. Ambos generan el mismo efecto, la misma tendencia. Recordemos que la fuerza lo que hace es una tendencia, genera una tendencia a trasladarse. Esta fuerza en particular, ¿cierto?, genera una tendencia a trasladar esta partícula hacia arriba y hacia la derecha. No, con los datos que tenemos acá no son suficientes para saber si se va a trasladar en realidad, porque puede que sea muy pesada y tenga mucha inercia, pero sí sabemos que ejerce una tendencia a esa traslación. Así que eso respecto a la ley del paralelogramo. A partir de la ley del paralelogramo se desprende un corolario, como se dice, que es la regla del triángulo, que es un método alternativo, ¿cierto?, que me permite determinar la suma de dos fuerzas. Bueno, este método, ¿cierto?, se deriva dibujando únicamente la mitad del paralelogramo anterior, formado por las fuerzas a sumar, ¿ya? Solamente dibujo una mitad, puede ser la mitad de arriba o la mitad de abajo. Entonces, la suma de dos fuerzas se puede determinar arreglando, ¿cierto?, las dos fuerzas de tal manera que la parte inicial de la segunda fuerza, en este caso de la fuerza Q, coincida, ¿cierto?, o se una con la parte terminal de la primera fuerza. Entonces trazo una fuerza y al final de esa fuerza trazo la segunda fuerza, y luego la fuerza resultante, la fuerza equivalente, ¿cierto?, va a ser unir la parte inicial de la primera fuerza con la parte final de la última fuerza, de la segunda fuerza. Entonces, básicamente, esa es la regla del triángulo. Dibujo una fuerza, luego otra, y uno el principio de la primera fuerza con el final de la segunda, y obtengo una fuerza equivalente, una fuerza resultante. Bueno, esto yo me imagino que ustedes en algún momento ya lo han visto. No creo que sea mayor nada nuevo, pero es importante ir recordando estas cositas. Ahora vamos a ver cómo calcular la resultante de varias fuerzas. Ya la ley del paralelogramo y la regla del triángulo me permiten encontrar fuerzas resultantes para sistemas de dos fuerzas. Ahora queremos ver qué pasa si tenemos tres fuerzas. Entonces acá tenemos la partícula A, ¿cierto?, que sobre la que actúan varias fuerzas coplanares, ¿cierto? Coplanares quiere decir que están en el mismo plano. Como todas las fuerzas poseen el mismo punto de aplicación, también se dice que tales fuerzas son concurrentes, ¿ya? Cuando hablemos de fuerza concurrente, son fuerzas que, como el nombre lo dice, concurren a un mismo punto. En este caso, el punto A. Entonces, bueno, para sumar más de dos fuerzas, lo que se hace en realidad en la
no en la práctica, sino que intrínsecamente muchas veces esto no se hace, pero lo que se está haciendo en el fondo es sumar primero dos de esas fuerzas. Por ejemplo, acá estamos sumando P y Q, aplicando la ley de la regla del triángulo. eh, Dibujamos una fuerza, luego otra, trazamos la diagonal y tenemos la suma de P y Q. Obtenemos la fuerza resultante R sub 1, ¿ya? Y luego, posteriormente, a esta fuerza resultante, a la primera fuerza resultante, le sumamos la tercera fuerza. Es decir, volvemos a aplicar la regla del triángulo, pero en este caso con R1 y S. Trazamos la primera fuerza, la segunda, y la diagonal va a ser la resultante final. Entonces, básicamente, la suma de varias fuerzas consiste en ir sumando de a pares, ¿sí? Sumamos dos, luego el resultado de esas dos le sumamos la tercera y así sucesivamente. Para hacer esas sumas sucesivas podemos ocupar tanto la ley del paralelogramo como la regla del triángulo. Sin embargo, en la práctica es más sencillo utilizar la regla del triángulo que la del paralelogramo, porque involucra dibujar menos trazos. Este procedimiento que hemos realizado acá, ¿cierto? Se puede extender a un número mayor de fuerzas. O sea, podemos tener 4 o 5 fuerzas y siempre ir sumando de a 2. El resultado le sumamos otra, al resultado otra, y obtenemos así la suma de un sistema de n fuerzas, por ejemplo. Siempre aplicando sucesivamente la regla del triángulo o la regla del paralelogramo. Eso, entonces, haciendo uso de este método, ¿cierto? Se puede, de alguna manera, cuando uno ya entiende cómo funciona, se puede omitir los pasos intermedios y sumar los tres vectores de manera directa, como se muestra en la figura, ¿cierto? Simplemente se arreglan, ¿cierto? Los vectores de tal forma que el punto inicial de un vector coincida con el punto final del anterior. O sea, por ejemplo, acá el punto inicial de Q coincide con el punto final de P, y acá el punto inicial de S coincide con el punto final de Q. Y así vamos poniendo un vector uno tras otro, ¿cierto? Y bueno, la resultante o el sistema, la fuerza equivalente a esa suma va a ser, ¿cierto?, el vector que una el inicio de la primera fuerza con el punto final de la última fuerza. Esa regla se le denomina regla del polígono, ¿ya? Repito, lo que se hace es arreglar las fuerzas una tras otra y luego se traza la diagonal, ¿cierto? Desde el inicio de la primera hasta el final de la última. Y esa sería la fuerza resultante. A esta fuerza, como digo, se le llama fuerza resultante, ¿ya? Esto implica, ya lo he mencionado, pero lo recalco, ¿cierto? Implica que esta fuerza R origina el mismo efecto sobre la partícula A que los efectos sumados de P, Q y S, ¿ya? Si yo aplico P, Q y S sobre A, esas tres fuerzas van a ejercer una tendencia a la traslación sobre la partícula, ya sea una tendencia a un movimiento, ¿cierto? En cierta dirección, con cierta aceleración, etc. Esa misma tendencia la genera por sí sola la fuerza R. Por eso se dice que son sistemas equivalentes, ya uno con otro. ¿Qué más mencionar? Que es irrelevante, ¿cierto? El orden en el cual yo sume las fuerzas P, Q y S. Podría haber puesto primero la fuerza S, luego la P y luego la Q y hubiera llegado al mismo punto final. Si parto del mismo punto inicial, por supuesto. Entonces, esto es en la práctica cómo funciona la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Pero a nosotros seguramente que nos va a interesar encontrar los valores numéricos, ¿cierto? Poder describir esta fuerza R numéricamente, ¿ya? Para eso tengo que encontrar la magnitud y tengo que encontrar la dirección. Recordemos que la fuerza se describe no solamente con la magnitud, sino que necesito la dirección también y el sentido. Entonces, para lograr eso,
se necesita echar mano de la trigonometría, ¿ya? Así que vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos a ver un ejemplo numérico, que es este que está acá, ¿ya? Tenemos dos fuerzas, P y Q, ¿cierto? P de 40 newton, Q de 60 newton, que actúan sobre un perno. Acá tenemos un perno en A, ¿cierto? Y tenemos que determinar la fuerza resultante, encontrar un sistema equivalente a estas dos fuerzas. Tenemos los ángulos en los que actúan, así que vamos a resolver este problemita, que es bastante sencillo, pero vamos a ver cómo proceder. Aquí tenemos el... Voy a correr esto para acá. Aquí tenemos el sistema. Bueno, vamos a aplicar entonces la regla del triángulo para encontrar la fuerza resultante. Vamos a aplicar, como digo, la regla del triángulo, ¿cierto? Tenemos que trazar los vectores, ¿cierto? Tendríamos primero el primer vector, ¿cierto? Que sería el vector, digamos acá, el vector... A ver, ¿dónde está el lápiz? Aquí está. El vector, la fuerza P. ¿Sí? Tenemos la fuerza P y luego tendríamos la fuerza Q, ¿cierto? Que tenemos que dibujarla a partir del punto final de la fuerza P. Y me quedaría algo así. Esta sería entonces la fuerza Q. La fuerza Q. Esta fuerza vale 40 newton y esta fuerza vale 60 newton. Luego, la fuerza resultante, ¿cierto? La encuentro trazando el vector desde el punto inicial de la primera fuerza, en este caso la fuerza P, hasta el punto final de la última fuerza, que en este caso es la fuerza Q. Entonces, a esta fuerza la vamos a llamar la fuerza resultante. La fuerza R, que actúa sobre acá, este perno lo vamos a modelar como una partícula A. Entonces, para encontrar el valor numérico de esta fuerza resultante, vamos a utilizar la trigonometría, ¿ya? Vamos a utilizar en particular la ley del coseno, ¿ya? La ley del coseno. Entonces, vamos a trazar los ángulos. Tenemos este ángulo que vale 20 grados. Tenemos este otro ángulo que vale 25 grados. Y lo que tenemos que hacer es encontrar algún ángulo dentro de este triángulo, ¿cierto? Acá tenemos un triángulo formado por tres fuerzas, necesitamos encontrar alguno de estos tres ángulos. Perdón, aquí esto está mal, ¿cierto? El ángulo que vale 25 grados es este de acá. Vale 25 grados respecto a la fuerza P. Entonces, este angulito vale 25 grados. Entonces, para llegar a los 180 me faltan 155. 155. Entonces, vamos a aplicar la ley del coseno. La ley del coseno. No sé si se recuerdan de la ley del coseno, pero la ley del coseno dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos dos veces la multiplicación de esos lados por el ángulo que está entre medio. Entonces acá me quedaría como que r al cuadrado es igual al
a los dos lados al cuadrado, sumados, P al cuadrado más Q al cuadrado, menos 2 veces P por Q por coseno de el ángulo que está entre medio, de P y Q, que vale 155 grados. Y bueno, reemplazando, ¿cierto? Vamos a tener 60 newton, o sea, 40 newton al cuadrado, más 60 newton al cuadrado, menos 2 veces 40 newton por 60 newton por el coseno de 155 grados. Entonces, despejamos y R me va a dar un resultado de 97,73 newton. ¿Sí? Simplemente aplicamos la ley del coseno. Ese es el módulo. Ese es el módulo. Me falta encontrar la dirección, ¿cierto? Recordemos que para describir una fuerza necesitamos también la dirección. Entonces, para encontrar la dirección, lo que vamos a hacer es aplicar la ley del seno. La ley del seno. Espero que la recuerden también. La ley del seno lo que me dice es que la razón entre un lado y el ángulo opuesto es constante. Entonces, en este caso, vamos a tener, acá tenemos el vértice a este lo vamos a llamar el vértice B, y a este lo vamos a llamar el vértice C. Entonces, la razón entre el seno del ángulo, por ejemplo, acá tenemos el ángulo en el vértice A, lo vamos a llamar simplemente seno del ángulo A. La razón entre ese seno con el lado opuesto, que en este caso es Q, es constante. Entonces ya tenemos el primer vértice con el lado opuesto. El segundo vértice sería el vértice B. Seno del ángulo en B, la razón con el lado opuesto, que en este caso es R. Y el último vértice, que es el ángulo en C, y el lado opuesto, ¿cierto?, es P. Entonces acá nosotros queremos despejar este angulito de acá. Este angulito de acá, que lo vamos a llamar, bueno, ya lo llamamos A, así que despejamos el seno del ángulo A, va a ser, ¿cierto? Como ya conocemos este ángulo, vamos a usar el vértice B. Tenemos seno de B sobre R por Q. Entonces acá me va a quedar 60 newton por el seno de 155 grados dividido en R, que me dio 97,73 newton. Y despejando, queremos despejar acá, queremos despejar el ángulo A. Vamos a tener que el ángulo A vale 15,04 grados. 15,04 grados. Entonces, así tenemos la fuerza completamente descrita. Sabemos que el resultado, vamos a resumirlo por acá, el resultado sería, ¿cierto?, que tenemos, voy a dibujar la fuerza, tenemos la fuerza resultante, ¿cierto?, que apunta hacia arriba y hacia la derecha, hacia arriba y hacia la derecha, ¿cierto?, con un ángulo que vale, en realidad vale, ¿cierto?, 20 más 15,04. ¿Sí? Este angulito A es este ángulo de acá. Más los 20 que tenemos respecto al horizontal, me dan 35,04 grados. Y la fuerza, ¿cierto?, tiene un módulo de
97,73 newton. Entonces se fijan que así yo estoy caracterizando la fuerza completamente. Estoy dando su módulo, estoy dando su dirección mediante este ángulo, estoy dando su sentido mediante esta flecha y estoy dando su punto de aplicación, que es el punto A. Así se describe completamente una fuerza. Entonces, así encontramos un sistema equivalente. Este sistema de acá, de esta fuerza de 97,73 newton con un ángulo de 35,04, produce el mismo efecto que esta fuerza Q con un ángulo de 45 más esta fuerza P con un ángulo de 20. Esa es la idea. ¿Dudas, consultas respecto a este ejercicio, muchachos? Por el momento no, profe. Ya, perfecto. Voy a revisar el chat a ver si alguien ha escrito algo. Ya, al parecer no hay duda. Bueno, yo sé en realidad que esto ustedes seguramente que ya lo manejan. De hecho, se me ocurre que muchos de ustedes dirán que hay una forma mucho más fácil de resolver esto. Pero ya vamos a llegar ahí, ¿ya? Por ahora les recomiendo que estas dos leyes, la ley del coseno y la ley del seno, si no las tenían en memoria, las refresquen un poco porque les pueden ser útil para resolver ciertos problemas, dependiendo de la geometría. Entonces vamos a volver a la diapositiva. Aquí estaba el ejemplo. Bueno, acá igual está la solución escrita. Lo mismo que vimos en la pizarra. Tenemos el gráfico, ¿cierto? Aplicamos la ley del seno y del coseno y ya está. Entonces, acá está el resultado final, ¿cierto? Lo mismo que obtuvimos. Chicos, no sé si me escuchan cortado de repente porque me sale acá el mensaje de que mi conexión es inestable a veces. No, el audio que está bien por lo menos. Ah, ya. Bueno, si se escucha con algún tipo de lag o algo, me avisan para apagar la cámara por último y que no se consuma tanto ancho de banda. Entonces, bueno, acá se recalca, ¿cierto?, que una fuerza siempre tiene que ser caracterizada por su módulo y su dirección, ¿ya? Eso. Y recordar que la fuerza R ejerce el mismo efecto que la fuerza P y la fuerza Q en conjunto. Ya, ahora vamos a ver el proceso inverso a la suma de fuerzas, que es el proceso de descomposición. ¿Ya? Antes yo tenía dos fuerzas y quería encontrar un sistema equivalente de una fuerza, ahora al revés. Tengo una fuerza y quiero encontrar un sistema equivalente de más de una fuerza. De dos fuerzas seguramente, pero pueden ser más. Entonces, tenemos una fuerza F que actúa sobre la partícula A y esa fuerza puede ser reemplazada por dos o más fuerzas que en conjunto tienen el mismo efecto que F. ¿Sí? Esas fuerzas se llaman componentes de la fuerza original y el proceso en el que yo encuentro esas componentes se llama descomposición. Entonces, por cada par, ¿cierto?, de fuerzas, o sea, por cada fuerza, ¿cierto?, existe un número infinito de componentes. Acá, por ejemplo, la fuerza F la descompuse en Q y P, pero podrían ser varias más. O sea, podrían ser varias más, varios sistemas equivalentes más. No necesariamente este que está acá. Existe en realidad un número infinito. Bueno, las componentes de una fuerza que yo quiera encontrar, ¿cierto? Va a depender del problema que yo esté analizando.
siendo común, por ejemplo, que se conozca una componente y se desee encontrar la segunda, ¿ya? O que se conozcan las líneas de acción de las dos componentes y yo quiero encontrar sus magnitudes y sentidos. Cualquiera sea el caso, ¿cierto? Lo que hay que hacer es aplicar la ley del paralelogramo y luego encontrar mediante trigonometría las componentes. O sea, similar al ejemplo que vimos, solamente que ahora tendríamos otros datos de entrada y quisiéramos encontrar otros datos de salida. Pero si se fijan, igual se cumple la ley del paralelogramo. Solamente que acá lo que conocemos es la fuerza F. Acá, ¿cierto? El parámetro conocido es esta fuerza F. Y queremos encontrar sus componentes. Que como digo, pueden ser varios pares. O sea, yo sé que ustedes están familiarizados con lo que son las componentes rectangulares, que son como la componente X e Y, pero no necesariamente siempre son esas las fuerzas son esas las componentes que se quieren encontrar. Entonces, acá tenemos un ejemplito. Tenemos, ¿cierto? Una barcaza, ¿cierto? Que es esta, digamos, este barquito que está acá. Acá, supongamos que esto es un canal. Y esta barcaza está siendo tirada por dos barcos remolcadores, ¿ya? Tenemos el barco A y el barco C, ambos están amarrados a la barcaza y la tiran. Y cada uno, ¿cierto? Actuando la tensión del cable con cierto ángulo, 30 y 45 grados. Y sabemos que la fuerza resultante que ejercen ambos remolcadores es una fuerza de 500 libras dirigida a lo largo del eje de la barcaza. Entonces sabemos que entre los dos remolcadores sobre la barcaza están ejerciendo una fuerza a lo largo del canal, a lo largo del eje de la barcaza, de 500 libras. ¿Ya? Y queremos determinar qué fuerza hace cada remolcador. ¿Ya? O sea, si se fijan acá, conocemos la fuerza resultante. Sabemos que entre ambos barcos se ejerce una fuerza de 500 libras hacia la derecha. Y queremos encontrar las componentes que generan esa fuerza. Esa componente va a ser la tensión que genera este barco, la tensión del barco A, y la tensión del barco C. ¿Ya? Esa es la idea del problema. Entonces vamos a volver a la pizarra. Vamos a volver a la pizarra para resolver este problema, este segundo problema. Por eso hay que ver el drenaje, sí. Hay que diagnosticarlo bien, sí. Sí. Sí, disculpa, alguien está hablando, creo que alguien tiene el micrófono. Ya, pues Luis, perfecto. Cuando ahí los muteé. Chicos, tengan ojo con sus micrófonos, por favor, para no interrumpir la clase. Bueno, ya, volvemos al problema. Tenemos cierto, bueno, sabemos que vamos a modelar, ¿cierto? La barcaza la podemos modelar como una partícula porque las dos fuerzas, que en este caso son las tensiones, convergen en un mismo punto. Entonces tenemos que sobre ese punto actúa, sabemos que la fuerza resultante que generan ambas tensiones, la fuerza resultante, ¿cierto? Es una fuerza de 500 libras actuando hacia la derecha. Esta sería la fuerza resultante. Digamos la fuerza R, 500 libras. Y sabemos que, la voy a dibujar de color azul.
sabemos que esa fuerza resultante está generada por las dos tensiones. Si tenemos la primera tensión, que está generada por el bar con A, la vamos a llamar tensión 1, que actúa con un ángulo de 30 grados. Y luego tenemos la tensión que genera el segundo barco, que a ver si me queda bien el dibujo, que podría ser más o menos así. Y esa tensión, ¿cierto? Sería la tensión, la vamos a llamar tensión 2, y actúa con un ángulo de 45 grados. Entonces, estas dos fuerzas en conjunto, ¿cierto? Al sumarlas, acá estoy aplicando la ley del paralelogramo, me generan esta fuerza de 500 libras. Y acá, ¿cierto? Está el punto, la partícula que modelamos, ¿cierto? Que es el punto B. Entonces, para encontrar estas tensiones, vamos a aplicar nuevamente la ley del seno. La ley del seno. Bueno, si ocupáramos la regla del triángulo, ¿cierto? Esta fuerza de acá, ¿cierto? Sería la misma fuerza que está acá, la tensión 2. La tensión 2. Y este ángulo de acá, ¿cierto? Se repite aquí. 45 grados. 45 grados y por complementariedad, este ángulo de acá tendría que valer 105 grados. Entonces, aplicamos la ley del seno. Recordemos que la tensión 1 va a ser al seno del ángulo opuesto, que en este caso es seno de 45, como la tensión 2 va a ser al lado opuesto, que es seno de 30, como la resultante, que en este caso vale 500 libras, es al seno del ángulo opuesto, que en este caso es 105 grados. Y bueno, nada más hay que despejar cada una de estas tensiones. Despejo la tensión 1, ¿cierto? Que va a ser 500 libras por el seno de 45, dividido en el seno de 105 grados. Y eso, disculpen la letra, chicos, me cuesta todavía escribir con este asunto, pero espero ir mejorando. 3.660 libras. Y lo mismo con la tensión 2. Despejo, me va a dar 500 libras por el seno de 30, dividido en el seno de 105 grados. Y eso me da 2.590 libras. Entonces encontramos así las dos tensiones. Los módulos, los ángulos ya los conocemos, son estos ángulos de 30 y 45. Entonces fíjense que acá, similar al ejemplo anterior, hemos realizado el proceso inverso. A partir de la resultante hemos encontrado las fuerzas que generaban esa resultante. No sé si hay alguna duda. Sí, profe, con respecto a la misma ley del seno, es que en el ejercicio anterior la fracción en sí la hizo al revés, si no me Sí. equivoco, o quizás me confundí, sí. Sí, correcto, la hice al revés, pero como son razones, da lo mismo. O sea, siempre y cuando, por ejemplo, en el numerador estén siempre las tensiones y en el denominador los ángulos, se pueden usar al revés, pero hay que ser consistente. O todas las tensiones arriba o todas las tensiones abajo. Vale. Pero como son Vale. razones, Bueno. se pueden invertir. No hay problema con eso.
Ahí depende, Vale, profe, gracias. depende de lo que les convenga despejar. Claro, sí, sí, sí. Ya, profe, gracias. Ya, de nada, gracias a ti por tu pregunta. Pero eso, las razones, ¿cierto? Yo puedo jugar con ellas y escribirlas al revés, siempre y cuando o ponga siempre en el numerador la misma variable y en el denominador también la misma variable. Acá está el desarrollo también. Básicamente, por si alguien lo quiere revisar, es exactamente lo mismo que hicimos en la pizarra. Y bueno, ahora que sabemos qué es una componente, cómo descomponer en un caso global, ¿cierto? En general, existen ciertas componentes, ¿cierto? Que son las más conocidas, que son las componentes rectangulares. En muchos casos, lo más adecuado es encontrar las componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir que sean rectangulares? Que entre esas componentes se forma un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, las componentes rectangulares básicamente se especifican, ¿cierto? Como dos componentes que son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? La figura, tenemos la fuerza F, y esa fuerza F la descomponemos en la fuerza Fx a lo largo del eje X y en la fuerza Fi a lo largo del eje Y, y ambas fuerzas entre sí forman un ángulo de 90 grados. Entonces, el paralelogramo en este caso que se obtiene es un rectángulo, y tanto Fx como Fi son las componentes rectangulares, porque forman un ángulo recto. En este caso, ¿cierto? Fx y Fi son lo que se denomina componentes vectoriales, ¿ya? Porque a pesar de que son componentes, aún la estamos describiendo como un vector. Entonces, podemos evidenciar, ¿cierto? Mediante la ecuación vectorial, ¿cierto? Que la fuerza F es igual a la suma de sus componentes. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Hemos descompuesto nada más una fuerza en sus componentes rectangulares. Ahora vamos a ver cómo poder describir esta descomposición. Cómo poder describir esta composición, y para eso vamos a echar mano de lo que son los vectores unitarios. Ya, los vectores unitarios son, como su nombre lo dice, vectores de magnitud unitaria, ¿ya? Dirigidos respectivamente a lo largo de las direcciones positivas de los ejes X e Y, y eventualmente el eje Z si es que tuviéramos una tercera dimensión. Y se denominan por I-tongo y J-tongo. Entonces, básicamente los vectores unitarios son vectores de magnitud 1 que están dirigidos en cierta dirección. En este caso, la dirección es el eje X y la otra dirección es el eje Y. Y tongo para el eje X y J tongo para el eje Y. Entonces, mediante el uso de estos vectores, podemos expresar las componentes rectangulares vectoriales de la fuerza F, respectivamente, multiplicando sus módulos por estos vectores unitarios. Entonces, Fx podemos describirla como el módulo de Fx a lo largo del eje Y Fi podemos describirla como el módulo de Fi a lo largo de J tongo, ¿ya? J tongo y tongo lo que hace acá es como darle la direccionalidad al vector. Entonces, a estos módulos se le llaman componentes escalares, ¿ya? Porque ya dejan de tener esa componente vectorial, sino que acá son solamente módulos, ¿ya? Por eso se llaman componentes escalares. El carácter vectorial acá lo hemos trasladado al vector unitario. Fx y Fi, como digo, especifican solamente la magnitud, por lo tanto se conocen como componentes escalares, y finalmente podríamos ser capaces de escribir la fuerza F, ¿cierto? De expresarla como Fx en I-tongo más Fi en J-tongo. Esta expresión que está acá se conoce como la expresión vectorial de una fuerza, ¿cierto? La descomponemos en sus componentes rectangulares y la expresamos a través de los vectores unitarios.
Entonces, bueno, acá podemos utilizar las definiciones más sencillas de la trigonometría para describir estas componentes vectoriales, o sea, estas componentes rectangulares. Por eso es que se utilizan mucho, porque ya dejamos de tener que utilizar la ley del seno y la ley del coseno, y podemos utilizar las definiciones más sencillas de la trigonometría, coseno, seno y tangente. Lo que hace que el proceso de descomposición y por lo tanto el proceso de suma de fuerzas sea mucho más sencillo. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, la misma fuerza F de antes, tenemos el ángulo que describe respecto al eje X, que es θ, que está medido en el sentido de las manecillas del reloj, a partir de la dirección del eje X, y se pueden expresar entonces las componentes escalares utilizando la trigonometría, las definiciones de trigonometría más básicas, que son coseno y seno. Entonces, por ejemplo, esta componente fx, ¿cierto?, que es esta que está acá, la podemos encontrar con el coseno de ese ángulo, coseno de θ. Y esta componente que está acá, fi, la podemos encontrar con el seno de θ. El ángulo, ¿cierto?, que está entre medio, lo podemos describir a partir de la tangente. Tangente, cateto opuesto, fi dividido en cateto adyacente, fx, y finalmente el módulo la podemos encontrar mediante el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me da la hipotenusa, bajo raíz. Bueno, yo sé que también esto ustedes lo conocen. Descomponer una fuerza no es nada nuevo para ustedes. En componentes rectangulares, ¿cierto?, se utilizan, como digo, las definiciones de trigonometría básica, y mediante la tangente y el teorema de Pitágoras podemos relacionar esas componentes con la magnitud y la dirección respectivamente. Esto de acá es la dirección y esto de acá la magnitud. Entonces, un ejemplo, el último ejemplo, ya vamos terminando. Tenemos una fuerza de 800 newton ejercida sobre un perno y queremos encontrar sus componentes horizontales y verticales. Entonces, tenemos acá, yo sé que esto es sencillo, pero hay que tener ojo con un tema que son los ángulos. ¿Qué ángulo utilizamos? ¿Ya? Queremos encontrar las componentes. ¿Ya? Aquí tenemos dos opciones. ¿Ya? La primera es utilizar, yo siempre puedo utilizar el ángulo que se forma respecto al eje X. ¿Ya? Pero respecto al eje X positivo, que en este caso sería este ángulo que está acá. Este angulito que está acá. El que se forma en el, respecto al eje X positivo en el sentido antihorario de las manecillas del reloj, que sería este ángulo de acá. Ese ángulo vale, ¿cierto?, 145 grados. Entonces, yo puedo ocupar las definiciones de seno y coseno, las más básicas, utilizando ese ángulo sin ningún problema. Yo puedo definir que fx va a ser igual, ¿cierto?, a f coseno de 145. ¿Cuál es la gracia de utilizar este ángulo? Que ese ángulo me va a entregar el signo correcto inmediatamente. O sea, si ustedes meten esto en su calculadora, si ustedes meten 800 newton coseno de 145 grados, esto les va a dar menos 655. O sea, el signo menos ya va a venir. ¿Sí? Va a venir el signo menos. Y eso es correcto porque la componente X de esta fuerza, ¿cierto?, si ustedes se fijan, está dirigida hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. ¿Ya? Entonces, si yo utilizo este ángulo, el ángulo respecto al eje X positivo, en el sentido antihorario de las manecillas del reloj, siempre voy a obtener el signo de manera directa. Luego también puedo ocupar FI, ¿cierto? F seno de 145 grados.
Y esto me va a dar, bueno, 800 newton, seno de 145 grados. Esto me va a dar más 459 newton. O sea, el signo positivo me viene correcto de inmediatamente. Lo cual, por supuesto, está bien porque la fuerza acá va hacia arriba. Va hacia arriba. Entonces, insisto, si utilizo este ángulo, obtengo los signos correctos de manera inmediata, directa, de la calculadora. Ahora bien, muchas veces, por simplicidad, uno opta por ocupar este ángulo de 35, que es el que te da el problema, y también está bien, siempre y cuando yo tenga ojo con los signos. Acá yo tengo que poner o analizar yo mismo cuál es el signo que tiene ese vector. Por ejemplo, acá yo tengo que ver gráficamente que la componente X va hacia la izquierda, por lo tanto tiene que llevar un signo negativo. Entonces acá me va a quedar menos 800 newton por el coseno de 35 grados. Y eso me da menos 655 newton, que es el mismo resultado que está acá, pero acá el signo negativo lo puse yo. Yo me di cuenta que iba hacia la izquierda. Y con FI, bueno, yo tengo que ver que también que esto va hacia arriba, entonces le pongo el signo más, 800 newton coseno de 35 grados. Y esto me va a dar de nuevo, de vuelta, 459 newton. Básicamente, tenemos esas dos alternativas. Teniendo ojo qué ángulo utilizo, puedo utilizar cualquiera siempre y cuando haga el análisis de signos. Y bueno, finalmente podemos escribir que esta fuerza en su notación vectorial serían, ¿cierto?, menos 655 newton en Itongo más 559 newton en J-Tongo. Esto que está acá se denomina notación vectorial. Notación vectorial. Así que eso respecto al ejemplo. Aquí está lo mismo, el mismo desarrollo, ¿cierto? Ejemplificado. Recalco que si utilizo el ángulo de 145, obtengo los signos directamente. Si utilizo el ángulo de 35, tengo que yo evaluar qué dirección tiene cada componente. Y finalmente escribo la fuerza en su componente vectorial. Así que eso, chicos. Hasta acá la materia del día de hoy. Hasta acá la clase de hoy día. Bueno, más que nada era una clase para refrescar la memoria porque estas cosas ustedes las conocen, pero es importante que las recuerden porque durante el curso constantemente vamos a estar descomponiendo y sumando fuerza, ¿ya? Y es importante manejar los distintos métodos que vimos hoy día. La ley del seno, la ley del coseno y la descomposición utilizando las definiciones básicas de trigonometría. Así que eso, estimados estudiantes, si es que alguien tiene alguna duda respecto a cualquier cosa que hayamos visto en esta clase, la puede realizar ahora. En caso contrario, me despido y nos vemos el próximo lunes. Profe, ¿Sí? ¿hay algún libro en específico que sigamos como a pie de la letra o vamos como picando un poquito de harto el libro? A ver, creo que lo dije la primera clase. El libro que les recomiendo es... dame un segundo. Es el libro, se llama Mecánica Vectorial para Ingenieros de Beatty Johnston. Está en la primera diapositiva. Aquí. El segundo. Este de acá. Ese les recomiendo yo que sigan.
ya sigue más o menos el mismo orden que sigo yo en las clases. Hay algunas unidades que están al revés, pero es súper amigable y es, ¿cómo se llama? Ilustrativo, a mí me gusta bastante. Les recomiendo, este está en la biblioteca virtual de la UFRO. No sé si saben acceder a la biblioteca virtual para encontrar estos recursos. Hay repositorios de libros y ahí pueden encontrar estos 3 libros que están acá ahí. Yo sí, sí entra, o sea, sí sé entrar. Ya, estos 3 libros están en el repositorio que se llama eLibros. En eLibros están estos 3 libros. Y los 3 son Ya. bastante buenos, pero les recomiendo que empiecen por este quizás. Otra consulta, vamos a estar siempre trabajando de a 1 hora, ¿cierto? Sí, idealmente 1 hora. Probablemente alguna clase me pase un poco, quizás alguna también me demore un poco menos, pero bueno, ustedes saben que por resolución de que se generó la movilización del semestre pasado, solamente puedo hacer máximo la mitad de la hora de clases presenciales, y eso son 2 horas. Entonces sería 1 hora el lunes, 1 hora el miércoles, pero no con tanta exactitud. A veces las clases se demoran un poco más, pero la idea es que duren 1 hora. Igual yo considero que es un tiempo adecuado, ¿cierto? Para que ustedes mantengan la concentración y para poder... Creo que los contenidos se pueden entregar bien en ese formato. Ya, ok, gracias. Profe, Gracias a ti, ¿sí? con respecto a la notación que utiliza, por ejemplo, cuando describimos la fuerza, ¿hace falta que coloquemos arriba como la flecha de vector o basta simplemente con la notación de los unitarios para saber la dirección? Recomendable que escriban la flecha de vector cuando se trate de un vector. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Esta F, yo en las diapositivas las tengo en negrita, los vectores, ¿Ya? ¿sí? Por ejemplo, este es un vector. Pero claro, en el cuaderno, ¿cierto? No podés escribir en negrita, o sea, se puede, pero complicado, entonces mejor ponerle el, el signo de vector arriba. Vale, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Bueno, al parecer no hay más consultas, entonces voy a revisar el chat, pero creo que no hay nada. No hay nada. Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos el día lunes a la misma hora, 8:30, por el mismo link. Así que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima. Chao, profe. Gracias, profe. Profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe, que esté bien. Igualmente. Vale, profe. Chao, chao. Muchas gracias. Chau, chau.